El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más importantes y duraderas de la historia. Su cultura, su arquitectura y su religión dejaron un legado que todavía estudiamos a día de hoy. Este mapa y los dibujos nos permiten entender cómo estaba organizada esta civilización y cuáles fueron sus principales expresiones artísticas y simbólicas. En la parte superior del mapa podemos ver que muestra la división entre el Alto Egipto en el sur y Bajo Egipto en el norte, ambos unidos por el río Nilo, que fue la base de su economía agrícola y su desarrollo. También se ubican ciudades clave como Giza, Memphis, Tebas, Karnak y Luxor, que funcionaron como centros políticos y religiosos. Luego se representan ejemplos de arquitectura funeraria, como las mastabas, la pirámide escalonada, las pirámides de Giza, el templo funerario de Deir el-Bahari, y entre otros. Estas construcciones reflejan la fuerte creencia egipcia en la vida después de la muerte y la búsqueda de la eternidad. Cuanto a la arquitectura religiosa, aparecen templos como Luxor y Karnak, caracterizados por sus entradas monumentales y pilonos y grandes avenidas. Estos templos estaban principalmente orientados según el sol y los astros, mostrando su relación con la naturaleza y funcionaban centros políticos y religiosos. Finalmente, los símbolos como el Ankh, que representa la vida eterna, el ojo de Horus, el símbolo de protección, refuerzan la importancia de la religión en su cultura. Cada edificio y cada símbolo tenían un significado dentro del orden cósmico egipcio. En conjunto, este mapa resumiría como geografía, religión y arquitectura el cómo estaban conectadas estas ideas y cómo definieron la identidad del antiguo Egipto. En primer lugar, el contexto natural del Antiguo Egipto fue determinante para su arquitectura. El río Nilo era el eje que organizaba toda la vida del país. Marcaba los ciclos agrícolas, el orden de las ciudades y también la orientación de las edificaciones. Por eso los egipcios desarrollan una arquitectura muy geométrica, con líneas rectas y ejes claros, que reflejan ese orden natural y estable, ¿no? Además, aprovecharon los materiales que tenían a su alcance, ¿sabe? La piedra caliza de Tura para los revestimientos más finos, granito de Asuán para las partes más estructurales y ladrillo de barro para las viviendas comunes. Por ejemplo, el clima seco y la estabilidad del terreno hicieron posible que estas construcciones fueran tan sólidas y duraderas que muchas de ellas aún se conservan después de miles de años. En la arquitectura funeraria del Antiguo Egipto se puede ver claramente cómo las creencias religiosas influían demasiado en el diseño de las construcciones. Y un clave ejemplo es la pirámide escalonada de Djoser, que se encuentra en Saqqara. Fue la primera gran estructura hecha completamente de piedra, y eso marcó un cambio en la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Por su forma escalonada, que representaba simbólicamente la ascensión del faraón hacia el sol, es decir, hacia su dios que era el dios Ra, que así buscaba, según ellos, la eternidad. Luego, esta idea se perfeccionó con las pirámides de Giza, las de Keops, Kefren y Miserimos, que reflejan la precisión técnica y el poder divino del faraón. Su orientación exacta hacia los puntos cardinales y su forma triangular expresan la conexión entre lo que es el cielo y la tierra, la vida y la muerte. Y bueno, cada pirámide era en esencia un símbolo del viaje del faraón hacia la vida eterna junto a los dioses. Con lo que Renzo y Majo nos han dado a entender o conocer, podemos concluir y decir que la arquitectura egipcia fue mucho más que piedras y monumentos. Fue una forma de pensar el mundo para ellos en ese momento de la historia. Cada edificio contaba una historia. Las pirámides, por ejemplo, ¿no? No solamente eran simples tumbas, eran verdaderas montañas sagradas que simbolizaban esto del ascenso del faraón
hacia el cielo. Se sabía que mientras más alto tenían un acercamiento mayor al dios Sol, que era Ra. Los templos de Karnak y Luxor eran auténticos escenarios del poder divino. Estaban, o bueno, tenían una cierta alineación con el recorrido del Sol y del río Nilo. Y ellos pues mostraban cómo los egipcios unían eso de la naturaleza, la religión y la arquitectura en una misma línea que se puede decir casi perfecta. Y hasta sus casas y ciudades estaban pensadas y construidas con una cierta lógica y también una cierta armonía, ¿no? Aprovechaban esto de el viento, la luz, el agua, que todo respondía a una idea clave, que era vivir en equilibrio con su entorno y con una cierta armonía. Por eso cuando vemos una pirámide o un templo egipcio, no solo estamos observando una construcción antigua, estamos viendo la forma en que una civilización entendió la vida, la muerte y el universo. La arquitectura egipcia nos enseña a nosotros que construir no solo es levantar muros, ¿no? Sino crear espacios que hablen de quiénes somos y de lo que queremos y de lo que creemos y de lo que queremos dejar algo a futuro. En resumen, podemos decir que los egipcios no construyeron para su tiempo, ¿no? Construyeron para la eternidad.